El Senado de Alicante Plaza. Aproximadamente hay 23.778 venezolanos en la Comunidad Valenciana y por eso creo que no podemos olvidarnos de ellos. No podemos olvidarnos de ellos no solo por el hecho de que sea la tercera región, la nuestra, con más venezolanos de toda España, sino porque no deja de ser pues, una nación hermana. Y no deja de llamarme pues, mucho la atención lo poco que se reacciona a nivel mundial, lo poco que se reacciona o la sensación de que sí que se actúa, pero con las sanciones económicas, unas sanciones económicas que a veces pues, los regímenes autoritarios son expertos en eludirlas, ¿no? Pero parece que nos conformamos y solo actuamos cuando hay de verdad intereses económicos detrás. Y no es porque Venezuela no tenga materias primas de por sí y que no les voy a negar que hay ciertos intereses también en mover determinados hilos, pero parece que sigue habiendo pues un convencimiento de que el régimen se va a ir por sí mismo y que no hay que actuar. Me llama poderosamente la atención cómo se mueven los hilos o cómo se plantea incluso la movilización militar para otras determinadas medidas, como podría ser la invasión o la hipotética invasión de Groenlandia por parte de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo Donald Trump ha ofrecido pues, a Dinamarca comprarla y Dinamarca ha dicho que no, que Groenlandia es suya, aunque sí que es verdad que hay gente que está diciendo que parte de los nacionales de Groenlandia, recuerden que es un estado independiente dentro de Dinamarca, pues sí que dicen que les gustaría ser norteamericanos. Más allá de eso, y alejando este tema, porque hoy no vamos a hablar de este asunto, también me resulta curioso pues los movimientos que se hacen también para que Estados Unidos pues vuelva a dominar el canal de Panamá. Y sin embargo, no se hace nada a nivel de movimientos contundentes para terminar con el régimen de Maduro. Más bien lo contrario, ha habido pues, un acuerdo entre el régimen de Venezuela y Estados Unidos para entregar 6 presos a los norteamericanos y también pues, que Maduro ayude a regular pues, esa inmigración que tanto miedo le da a Donald Trump. Deberíamos reflexionar, ¿no?, qué papel queremos tener, porque si no cuidamos la democracia al otro lado del charco, quizá llegue un momento que peligre la nuestra, peligre nuestras libertades y también nuestro Estado liberal. Hay una cosa que me llama también pues, mucho la atención, que son los fieles al régimen que han emigrado de Venezuela y que están viviendo en España y que defienden al régimen, ese régimen que les ha obligado a huir de su país y a vivir en el nuestro, ¿no? Si tanto defienden al régimen, ¿por qué no se han quedado en Venezuela? Esa es una duda que tengo y a lo mejor alguien me la aclara, ¿no? Pero es curioso que haya gente todavía que defienda pues, unos políticos que empobrecen las economías y que empobrecen sus países mientras dan lecciones de cómo gestionar país o de cómo se hace nación, precisamente apoyando a esos que les han obligado a huir, a irse a otras patrias para emprender una nueva vida. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos como siempre a nuestra librería de cabecera, Pincho Nancó, y traemos un libro interesante para entender la situación de Venezuela, lo que ocurre en este país. Y se trata del
el ensayo de Raúl Gallegos, publicado por Deusto, que se titula ¿Cuándo se jodió Venezuela?, utilizando, como no, esa ocurrente frase de Vargas Llosa, que es otra que conoce bien, ¿no?, de cómo se, permítanme la palabra, cómo se joden los países, ¿no? Perú es otro estado fallido, al igual que Venezuela. Y en este ensayo en cuestión se pone negro sobre blanco para reflexionar cómo un país próspero se convierte en un país pobre, cómo un país libre se convierte en un país en el cual pues está gobernando la opresión. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños, aunque bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿no? Y el Senado de Alicante Plaza, por así decirlo, se podría llamar la Asamblea Nacional de Alicante Plaza, porque aquí no nos olvidamos de la situación de Venezuela y hoy vamos a abordar este tema. La situación, desgraciadamente, de este país, pues que deberíamos de hacerle más caso. En nuestro país, en España, pues parece que está pasando un poco de puntillas, incluso en ocasiones parece que estamos pues más pendientes de contentar al régimen de Maduro que de contentar pues a lo que deberíamos hacer, que es luchar por la democracia. Y no solo España, estamos viendo cómo Estados Unidos, y lo abordaremos aquí, está llegando a acuerdos con Maduro, nada más recién llegado Donald Trump, a cambio de presos estadounidenses que estaban en Venezuela y a cambio también de mitigar esa fiebre migratoria que está asolando no solo Europa, sino Estados Unidos. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Darwin Rosales. ¿Qué tal, Darwin? Hola, Jorge, gracias por la invitación y un placer de verdad compartir con todos ustedes este tema tan delicado que nos preocupa, que nos duele y que desde la distancia siempre estamos pendientes en función de poder aportar y de poder ayudar y de poder ser portavoces de mucha gente que no puede hablar y que está sometida allí en este país. O sea, sois una sociedad bastante activista, ¿no? O sea, no hay... Yo conozco otras nacionalidades, por ejemplo, nicaragüenses, ¿no?, que ahí la situación es, me atrevería a decir, incluso peor, ¿no?, que Venezuela. Ahí se está llegando a sacerdotes a perseguirlos, por ejemplo, ¿no? Y no tienen ese activismo que tenéis vosotros, ¿no? Venezuela, somos muy inquietos, nos encanta la libertad, nos encanta la justicia, y yo siento que es parte de esa herencia que nos dejó Simón Bolívar y los libertadores. Simón Bolívar fue el primer venezolano que, sin que nadie lo mandara, se lanzó a libertar 5 países. Entonces, 200 y tantos años después, nos ha tocado a nosotros, por este momento país, asumir esa bandera de luchar por la libertad, de retomar nuevamente ese camino de democracia que hoy justamente, Jorge, 4 de febrero, se cumplen 33 años de la intentona golpista cometida por Hugo Chávez Frías. Y yo siento, sin temor a equivocarme, que fue el día en donde comenzó toda esta tragedia para los venezolanos. Fueron 2 intentonas golpistas, el 4 de febrero de 1992, luego la segunda fue el 27 de noviembre, y aquí comenzó todo. Ahí apareció Hugo Chávez en la palestra, ante el país. Y bueno, por supuesto, se empezaron a venir una serie de situaciones que terminó en lo que hoy ya todos conocemos. Un país en desgracia, más de 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo, una economía totalmente fracasada, peor aún, toda la infraestructura gubernamental a órdenes de una banda criminal que se ha dedicado al narcotráfico, a traficar además oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, los venezolanos
queremos nuevamente recuperar esa libertad y si bien, como lo he dicho en otras oportunidades, si bien no para que algunos vuelvan después de recuperar esa libertad, sí para dejar el país para nuestros seres queridos y para esas generaciones futuras, siendo un país libre sobre todo, donde se respete los derechos humanos y donde se respete sobre todo la vida del venezolano. Un placer que estés aquí, Darwin. También me acompaña Rosana Moreno. ¿Qué tal, Rosana? Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias nuevamente por permitirnos un espacio a los venezolanos para mantener en alto esta bandera, esta lucha que estamos llevando desde hace muchos años. Siempre es importante estos espacios para poder seguir llevando nuestro mensaje. Los objetivos de los venezolanos no los hemos cumplido aún. Nuestro paso hacia retomar la democracia y hacia recuperar la libertad sigue más vivo que nunca, y aunque los medios tradicionales no nos den tantas ventanas para mostrarlo, te agradecemos que nos permitas en tu espacio poder llegar a muchas más personas y darles nuestro mensaje de libertad principalmente. Y en especial pues un día como hoy, como te mencionaba Darwin, 33 años después de que comenzara la tragedia que vivimos los venezolanos. Esta es vuestra casa y es un placer. Y vais a tener este altavoz siempre que queráis. También está con nosotros Rasimni Molletón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, gracias por la invitación. Gracias a todos los alicantinos que nos han apoyado en esta larga lucha por la defensa de nuestra libertad y nuestra democracia. Como te decía Darwin, son 33 años. Realmente el 4 de febrero fue cuando comenzó todo, comenzó la debacle histórica de la democracia venezolana, comenzó la desilusión y el encantamiento, ¿no? Fue como un encantamiento de serpiente donde se empezó a vender que el país podía ser mejor, pero cuando todo venía tramado desde Cuba a través de las manos de Fidel Castro y un comunismo extremo que nos llevaba a la destrucción y no lo veíamos, y a pesar de que nos los advertían, decíamos Venezuela no es Cuba. Entonces hoy los venezolanos somos, mira, hay una frase que escucho mucho, que venimos del futuro. Venimos del futuro porque vamos por los países del mundo advirtiendo de lo que viene, de lo que está pasando y la cercanía y lo que se parece a la Venezuela. Hoy somos banderas de libertad, antorchas de luz por donde quiera que pasamos. Y vuelvo a repetir, gracias a Alicante, gracias a los ciudadanos españoles que desde un primer momento abrieron las puertas para los venezolanos que necesitábamos salir huyendo de nuestra realidad histórica. Te tengo que decir que he tardado más en aprenderme tu nombre que en preparar el programa. No, es una broma, es un nombre con historia, ¿no? Sí. Cuéntala, que la escuché en Vale, un vídeo mi que nombre subiste. proviene de Rafaela, mi bisabuela. Ese es de Simón, el libertador de Venezuela. Orgulloso de las raíces, mi madre me colocó parte del nombre del libertador y del cual me siento orgulloso y enarbolo la bandera de libertad con mucho más orgullo al saber que llevo parte de su nombre en el mío. Y Eneida Nilia, mi madre, que fue la gestora de ese nombre tan, tan peculiar. Es complicado, lo sé, pero bueno, tiene su significado y tiene su profundidad histórica. Pues precisamente hablaremos, ¿no?, en este podcast de esa riqueza, ¿no?, que tiene Venezuela, ¿no?, y de cómo habéis dicho, ¿no?, los tres, pues que hace 33 años, ¿no?, pues se frustró todo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Muchos hablan de 33, nosotros hablamos de 33 porque fue cuando comenzó todo, fue cuando Chávez llegó a la palestra pública. Son 25 años de destrucción porque son los años que tienen en el gobierno, pero realmente la destrucción comenzó mucho antes. Comenzó con aquel golpe a la institución, aquel golpe, aunque la democracia de nosotros no era perfecta, era imperfecta, tenía los procesos para mantenerse a lo largo del plazo y había maneras de poder mejorar esa democracia. Y ese fue el discurso que vendió Hugo Chávez, el difunto, cuando comenzó su campaña. Y aquí están los resultados. Voy a haceros una pregunta, ¿no? Ahora que mencionas a Hugo Chávez y ahora que hablamos, ¿no?,
el origen de este despotismo en vuestro país. ¿Vosotros creéis que Hugo Chávez habría llegado al punto al que ha llegado Nicolás Maduro? Es decir, ¿creéis que habría sido una dicta blanda más suave que la dictadura que está siendo con Nicolás Maduro, o habría sido exactamente yo igual? estoy convencida de que sería igual, incluso peor, porque Nicolás Maduro lo que ha hecho es continuar con un proyecto que ellos ya tenían muy claro. Un proyecto de apoderarse de las instituciones, de apoderarse de los recursos del país para su enriquecimiento. Esto es un manual comunista que se ha aprobado en muchos países y que ellos han visto que funciona. Han doblegado a la sociedad a partir del control del acceso a los servicios, a los alimentos. Han doblegado a la población a través de la represión y del miedo, al punto de cometer crímenes terribles, crímenes de lesa humanidad. Y es comprensible que una persona que salga a manifestarse y no vuelva, su familia esté aterrada y no quiera salir nuevamente. Entonces, a través de esos mecanismos, ellos han conseguido doblegar a una sociedad y hacerse con los recursos de uno de los países más ricos del planeta solo para su beneficio. Porque ahora mismo en Venezuela el resto de la sociedad, que no es la cúpula de gobierno, está viviendo con migajas. Porque de todas maneras yo siento que es necesario recordar un poco algunos episodios de Chávez, porque quizás ya han pasado varios años desde su muerte y se nos olvida un poco, ¿no? Pero Chávez fue aquel hombre que con un silbato despidió prácticamente toda la planta de trabajadores de PDVSA, la industria petrolera. Fue el hombre que dio órdenes a sus pistoleros desde Puente Llaguno repeler la marcha que venía hacia Miraflores, provocando una cantidad importante de muertes. Pero además de eso, fue el hombre que no titubeó ni le tembló la mano para cerrar a Radio Caracas Televisión, el principal medio de comunicación de Venezuela, el canal pionero de los venezolanos, dejando en la calle a más de 17.000 trabajadores. Es decir, tan despiadado como Maduro o peor. Y recordemos que Venezuela no es otra cosa sino un proyecto. No quiero decir Venezuela porque suena como que el país, ¿no? Y no es el país, es el régimen venezolano. Es un proyecto totalmente hecho en Cuba. Y lo que en Venezuela se ha hecho desde Chávez y ahora con Maduro es seguir un libreto del régimen cubano. Tan es así que yo pienso que esto hay que repetirlo cada vez que podamos. Cuba se aprovecha prácticamente de todos los recursos que da Venezuela. Hay una serie de convenios que Hugo Chávez firmó con Fidel Castro, donde nuestro país le regala 100.000 barriles diarios de petróleo, le regala gasolina, y los puso al control de la salud pública. Hay más de 35.000 médicos cubanos repartidos en todo el país, que no son otra cosa que agentes de contrainteligencia. Dominan lo que es toda la infraestructura de identidad, todo lo que es cédula de identidad, pasaporte. A través de esta vía dieron pasaporte a personas vinculadas con el terrorismo mundial, grupos de Hamas, grupos de Hezbollah, etcétera, etcétera. Los cubanos además controlan todo lo que es telecomunicaciones. Se habla en Venezuela, es Vox Populi, que hay un cable submarino por donde ellos controlan el wifi y todo lo que es estas plataformas tecnológicas. Es decir, Venezuela es un país invadido, pero esto lo permitió, lo provocó, lo buscó Hugo Chávez Frías y lastimosamente con consecuencias terribles para los venezolanos, para el pueblo venezolano. Sí, bueno, mira, el origen de todo es Hugo Chávez Frías. La destrucción de Venezuela viene de Hugo Chávez Frías. Un esquema, como te lo ha dicho Darwin, que viene diseñado desde La Habana. ¿Hacia dónde vamos o qué es el planteamiento global que tiene La Habana? La Habana, en estas circunstancias, mira, todo lo que ha pasado después del 28 de julio, las persecuciones, los secuestros, los ataques,
¿A qué se debe esto? Cuba ha hecho un plan muy bien formado, ha identificado personas extranjeras de grupos terroristas que están en Venezuela. Venezuela era la cuna de la Liga del Mal. O sea, cuando decimos la Liga del Mal es porque todos los grupos terroristas sabemos que están dentro del país, sabemos que existen, pero bueno, es como que ha sido, no se puede hablar, no se puede decir porque es parte están amparados por la ley, geopolíticamente el gobierno los protege. ¿Los protege por qué? Porque es la única vía que los sostiene en el poder. Lo hemos demostrado que por vía electoral podemos ganar, hemos ganado, a pesar de que fuimos en contra en todas las circunstancias posibles, pero a muestra un botón, se han aferrado al poder, no lo pueden soltar porque sus tentáculos van más allá de las 4 principales cabezas que dirigen el país. Esto es una secta, es un grupo terrorista que está sembrado con distintas organizaciones con las que todas tienen compromiso. O sea, si ves un poco todo el esquema de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, ha sido el ELN, la FARC, Hezbollah, ISIS, y son los grupos terroristas a los que ellos apoyan y por los que se sienten apoyados. Y a los que han financiado y por lo cual tienen su compromiso. Y no solo esto, sino que también han financiado a grupos políticos o a independientes políticos de otros países con el esquema de vender y llevar ese mismo proyecto al mundo entero. Esto no es nuevo, en Latinoamérica ya lo hemos vivido, hay países que ya han descubierto un poco este planteamiento, pero sigue igual. Nicaragua y Cuba son los únicos presidentes que se presentan a la toma de posesión. Yo lo veo más como un temor de que al Venezuela retomar la libertad, Cuba y Nicaragua van a ser, sin duda alguna, los siguientes países. Hay una cosa, ¿no? A raíz de lo que has dicho tú, ¿no, Darwin, del petróleo, ¿no? La riqueza que tiene Venezuela, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Y reflexionaba en una cosa que escuché el otro día, ¿no? Lo decía el periodista Javier Chicote y explicaba pues, por qué en Arabia Saudí, ahora entenderéis por dónde voy, ¿no? Y ahora me entenderán los oyentes, por qué Arabia Saudí tiene tanto cariño al rey Juan Carlos, ¿no? Eso nace pues, porque el rey Juan Carlos siempre ha considerado a los árabes unos iguales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para la reina de Inglaterra no dejaban de ser unos cabreros que habían tenido suerte y habían encontrado petróleo en el desierto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Es curioso, ¿no? Como que nadie me malinterprete, ¿no? Como unos cabreros han conseguido hacer una superpotencia, como es Arabia Saudí, simplemente porque hay petróleo, y no creo que fuesen unos ingenieros de la NASA, ¿no? Y en cambio Venezuela tiene esa situación, ¿no? Es decir, yo entiendo que es un régimen comunista, ¿no? Pero ¿qué ha fallado para que sea uno de los países más pobres cuando paradójicamente tiene una de las fuentes más potentes que puede hacer una superpotencia, ¿no? Un país. Lo que pasa es que allí está el error, en calificarlos como un gobierno comunista o socialista o izquierdista. En Venezuela la filosofía política no existe, no es un régimen con un principio político. Ellos no obedecen ni a las corrientes de izquierda, ni centro, ni mucho menos derecha. Ellos son una banda criminal, son una banda de delincuentes. Ojo, que cuando estaban en la milicia, en las Fuerzas Armadas, todos son prácticamente militares, eran esos militares corruptos que extorsionaban, eran esos militares corruptos que pedían a empresarios, a personas de bien, algún tipo de colaboración a cambio de algo, de algún favor. Y que luego de la hazaña de Hugo Chávez, de atreverse a organizar un golpe de Estado en el cual estuvo siempre escondido y de una manera muy cobarde, luego se entregó, pudieron tener acceso a una popularidad que los llevó, gracias a una decisión muy polémica y muy mal vista del presidente Caldera de ese entonces, que los indultó, permitiéndole medirse en un proceso electoral y así obtener el poder. ¿Qué hicieron una vez que llegaron al poder? Ellos se olvidaron de cualquier principio político. Ellos lo que hicieron fue generar y hacerse de un gran negocio.
Hoy día Venezuela lo que es para el gobierno o el régimen es un gran negocio. Un gran negocio que le ha permitido al cabo de 26, 27 años amasar fortunas increíbles, increíbles. O sea, estamos hablando de billones y billones y billones de dólares que han manejado y que se las han quedado. Por ejemplo, el caso más reciente que tenemos es el de Tarek El Aissami, un abogado venezolano con raíces árabes y que logró llegar a un nivel importante de poder y hacerse de mucha confianza de Nicolás Maduro, hasta el punto de ser vicepresidente, de estar en algunos ministerios clave y lo último, ser el presidente de Petróleos de Venezuela. Tarek le configuró un esquema a Nicolás Maduro para evadir todas las sanciones de los Estados Unidos a través de la creación de todo un tramado de criptomonedas, y a través de esto logró vender petróleo por el mercado negro y a países no lícitos, negociaciones no lícitas, y resulta que él se hizo de 25.000 millones de dólares que después desaparecieron. O sea, estamos hablando que solo una persona fue capaz de cogerse 25.000 millones de dólares. Y estamos hablando de 26 años donde por allí han manejado cualquier cantidad de dinero. Entonces, no es un gobierno, no es un régimen, no es una organización política, es una cuerda de delincuentes, de narcotraficantes que están colocando toda la infraestructura gubernamental para traficar y para hacer todo este tipo de fechorías de delitos. Manejan los puertos y aeropuertos, por ahí sale y entra la droga, sale y entra dinero en efectivo. Sale y entra el oro. Y luego de droga están en este momento explotando todas las minas de oro, minas cuyos propietarios, por así decirlo, han sido repartidos entre los colaboradores más cercanos y dicho por Piedad Córdoba, pues ahí todo el que aporta un poquito a favor de la revolución le pagan con una de estas minas, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, estamos hablando contra unos delincuentes, ojo, que tenemos casos mundiales donde presidentes o dictadores, ante una presión multitudinaria en la calle, deciden renunciar e irse. Esto no ha habido manera, ni con 2, 3 millones de personas en la calle, de que renuncien o se vayan. Están tan aferrados al poder que prefieren hacerse matar antes que entregar. Y esa es la triste realidad que tenemos los venezolanos. Han hecho todo un tema con el proceso electoral, han manipulado el registro electoral, han inflado votaciones, han hecho trampa de todas las maneras y sin embargo, a pesar de sus condiciones, la oposición en esta oportunidad fue, pero con un detalle, fue preparada a defender los resultados y con un triunfo aplastante, unos resultados aplastantes, se logró demostrar que perdieron y sin embargo ellos no se han ido del poder. Al contrario, hicieron una toma de posesión, hay un parapeto y se están aferrando a todo costo con este poder. Es importante que recordemos a la audiencia que en el periodo entre las elecciones, que no hubo un pronunciamiento oficial de resultados, simplemente leyeron pues, una servilleta ante las cámaras con resultados absurdos que ni siquiera tienen lógica matemática y posterior a ello y antes de la toma de gobierno, lo que ocurrió en Venezuela fue una barbarie, fue una masacre, represión bárbara contra todos los manifestantes, persecución política a todos los que, incluso miembros de mesa que no son representantes de partidos políticos, ni mucho menos, simplemente son personas comunes que son seleccionadas por el mismo sistema electoral para que formen parte de la instalación de las mesas, y esas personas fueron perseguidas, encarceladas. Cualquiera que se les ocurrió, lo metieron a la cárcel y fueron víctimas de torturas, entre ellos niños y adolescentes que aún siguen pagando las consecuencias, porque mucha gente habla, no, pero es que ya los niños han sido excarcelados. Sí, han sido excarcelados, pero tienen un régimen de presentación que les impide llevar una vida normal.
Son niños de 14 años que tienen que presentarse ante un juzgado, ante una comisaría de policía o donde les corresponda por su ciudad, cada 7 días. Incluso hay chiquillos que viven en el oriente del país a 8 horas de la capital y tienen que presentarse en Caracas todos los días. Es que el régimen ha utilizado todos los mecanismos que ha querido contra la población y contra el país. Tú preguntabas hace un momento qué ha fallado porque Venezuela, con todos los recursos que tiene, no es un país próspero, simplemente, ya no pedimos ni siquiera mucho más. Y no es que el país ha fallado, ni que, como dice Darwin, el gobierno ha fallado. Aquí lo que ha pasado es que no se ha puesto a disposición del país ni un solo porcentaje de los recursos. Aquí nos quejamos de que, bueno, es que lo que se recauda en impuestos no está destinado como debería. Debemos destinar más a investigación por las enfermedades, tal, lo cual. Es que allá ni un por ciento del dinero que ingresa al país, por los recursos que se explotan, se invierte en nada, ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, en nada. Entonces, ahora mismo tenemos un sistema... un país completamente quebrado, completamente destruido y, lógicamente, no hay ni siquiera un poco de voluntad en decir que ellos piensan recuperar la infraestructura o hacer funcionar el país. Antes de pasarte la palabra, Sidney, Darwin comentaba una cosa, ¿no? Que es lo de las minas de oro, ¿no? Esto me lo comentasteis vosotros el otro día, estuve investigando y sí que es verdad que los medios de comunicación españoles no le han dado mucha coba a ese tema, ¿no? Pero a una de las personas que se le señala de tener una mina de oro, que se le ha pagado presuntamente con una mina de oro, es a ZP. ¿Vosotros dais veracidad? Es decir, ¿tenéis contrastada esa información? Lo pueden buscar y invito a la audiencia española y del mundo entero y quien nos pueda ver y escuchar, pueden entrar a YouTube y si lo borran ahí está, va a seguir estando, donde la senadora Piedad Córdoba, muy aliada del régimen de Hugo Chávez, muy aliada de Rodríguez Zapatero, confiesa públicamente en una entrevista de que tanto a ella como a Rodríguez Zapatero le regalaron una mina en el estado Bolívar, en Venezuela. Fue un regalo. Ese regalo nosotros ya desconocemos cuánto costaría ese regalo. ¿A cambio de qué? ¿O a cambio de qué? Lo que sí te puedo decir, y lo digo claramente, Zapatero ha demostrado ser un gran colaborador del régimen, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Más que colaborador, Zapatero se ha convertido en un operador político de Maduro. Y es de hecho, se le adjudica algunos logros, incluso en negociaciones de oposición-gobierno, porque algunos de los presos políticos que se han venido a España han sido gracias a la mediación de Zapatero. Y un poco para complementar la información, lo que viene comentando Roxana, en Caracas existen 2 centros de tortura increíbles. Uno es La Tumba, que es un edificio subterráneo hacia abajo, con 6, 7 pisos aproximadamente, que está en Plaza Venezuela, y otro es el Helicoide. Ahí están destinados los presos políticos, entre comillas, más, vamos a decir, como que más valorados por el régimen, los que más daño o más amenaza produce el régimen. Y uno de ellos es Loren Salé, que estuvo 8 años en La Tumba, y comenta Lore que salió gracias a Zapatero y ahora vive en Galicia, aquí en España. Y pues Lore comentaba en una de sus conferencias, que a eso se ha dedicado últimamente, yo tuve la oportunidad de asistir a una en Madrid, bueno, que durante su temporada dentro de la cárcel más nunca vio el sol. Lo tenían en un cuarto blanco, con una luz blanca, no sabía cuándo era de noche, no sabía cuándo era de día, con una gotera que al principio pasaba desapercibida, pero luego se convirtió en una gran tortura a nivel mental, a nivel psicológico. Bueno, que la alimentación es totalmente mala, es decir, sin contar que existen casos de presos a los que le han metido corriente, a los que le dan tremendas golpizas. Recordemos que son muchísimos los muertos, o mejor dicho, muchas las personas que han fallecido bajo la custodia del régimen.
Es decir, siendo presos políticos han perdido la vida. Y ya son cifras que alarman. Es decir, allí no hay ningún tipo de respeto a los derechos humanos ni a la vida. Y esto, pues, ¿qué es lo que ha causado? Un terror terrible dentro de la población. Después del acto de votación, fueron más de 2.000 presos. Hoy día, según el Foro Penal Venezolano, van 1.600. Ellos han excarcelado a varios grupos por parte, y ya por lo menos no hay menores de edad, pero es que habían 64 niños detenidos después de las elecciones. 200 y tantos mujeres, militares, civiles, es decir, en Venezuela se actuó de una manera sanguinaria, terrorífica, en contra de cualquier persona que saliera a la calle a pedir libertad. Y es importante que no nos olvidemos de los extranjeros en Venezuela, porque nosotros hoy somos extranjeros en España, pero es que la población extranjera en Venezuela está a merced también de esta banda de criminales. Son instrumentos útiles. Eso, el gobierno, bueno, de el régimen utiliza a los extranjeros como fichas de intercambio, porque ellos saben que deteniendo a algún español tienen como negociar con el gobierno a través de presión. Vale. Ahora mismo 30 extranjeros de distintas nacionalidades detenidos en las últimas horas. Bueno, con la excarcelación de los 6 estadounidenses ya eso bajó, pero muchas nacionalidades, todos presos. Bueno, españoles. Y puedes leer las noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que en España se estaban preparando y aquí venían a entrenar todos los opositores para derrocar al régimen de Maduro, que esta era una tierra de terroristas. Lo puedes buscar, también está publicado en las noticias, porque quizás no ha sido eco de noticias, pero ahí está, es lo que han dicho constantemente. Y el riesgo país es terrible. Cuando en verdad, disculpa, Rosana, que han sido ellos quienes han ido a sembrar terrorismo en otros países, porque poco se habla o mucho en lo reciente, pero tenemos el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, una organización abiertamente delictiva que ha sido patrocinada y repartida por el mundo a través de la ayuda del gobierno venezolano, con la única intención de desestabilizar cualquier país y son instrumentos, son sus embajadores, pero sus embajadores delictivos. Porque cuando en Venezuela está ocurriendo algo, una situación que el régimen se ve bajo presión, empiezan a aparecer circunstancias en otros países, o sea, alzamientos, levantamientos, pero todo esto es parte de una estrategia global que han diseñado y han financiado muy bien. Bueno, ya pasó en Chile, pasó en Colombia con Iván Duque en la presidencia, y ahora en Estados Unidos, en Nueva York, en todos estos sitios donde ha habido manifestaciones de calle, pero con sus motos, generando desorden, alteración de orden público, etcétera, etcétera. Secuestrando, extorsionando, y matando. Traficando armas, traficando drogas. Recordemos el caso de Ojeda, del capitán Ojeda en Chile. Un militar que fue preso, torturado, logró huir de Venezuela, se refugió en Chile, y hasta Chile llegaron los tentáculos del régimen a través del Tren de Aragua. Lo secuestraron una noche madrugada, apareció muerto, y luego de las investigaciones y además una colaboración extraordinaria entre los cuerpos de seguridad de Estados Unidos con los de Chile, logran capturar a uno de los cabecillas, el turco. Delata al equipo que fueron los autores materiales en Chile. Capturan a todas estas personas en Chile, y ellos echan el cuento completo y señalan a Diosdado Cabello, nada más y nada menos, el segundo a bordo, el hombre que tiene más poder por encima de Maduro, y luego ministro de Interior, como la persona que dio la orden para asesinar a este militar. Que, ojo, no es porque este militar le iba a dar un golpe de Estado y los iba a acabar, es porque es un mensaje al resto de militares. Ellos funcionan mucho con eso. Si ellos meten preso a un periodista,
no es porque ese periodista sea la gran amenaza para el régimen, no, es que ese periodista va a hacer que todo el resto de los periodistas lo piensen muy bien cuando vayan a informar tal o cual cosa. Si meten preso a un militar o a un policía, es para que el resto de los policías, el resto de los militares sepan exactamente lo que le pudiera ocurrir si llegaran a hacer algo. Son mensajes. Es sembrar el terror, la misma razón por la que han encarcelado a niños. Un chico de 14 años, ¿qué riesgo puede suponer para un régimen con tanto poder? Pues sí lo supone, y es un mensaje pues a todas las madres, a todas las abuelas, de no permitas que tu hijo, que tu nieto salga a manifestar. Y de esa forma controlan pues las masas y evitan las manifestaciones que aún así han sido multitudinarias en Venezuela y en el mundo. Sí, termino. Aquí en España no nos escapamos de los tentáculos del chavismo. Hace poco fue noticia pública, aquí mismo en la provincia, pintadas en las calles, haciendo alusión al régimen y invitando a los venezolanos de bien que estamos aquí y a los que luchamos por la libertad a irnos. Con pintadas terribles, con símbolos extremos, y intentando pues símbolos? a No ver, sé si ellos los ojos claro, de Chávez, los símbolos comunistas, símbolos que nosotros en Venezuela reconocemos como la imagen Afectos del partido. Entonces hay una palabra que ellos usan mucho, que nos llaman guarimberos. La guarimba es, pues eso, una agrupación de personas que salen a manifestar y a lo mejor se atrincheran y ponen obstáculos para que la gente no pueda acceder y para que los mismos cuerpos de seguridad no puedan reprimirlos. Entonces nos bautizaron. Muy a la barricada francesa. Sí, nos bautizaron como guarimberos, y entonces las partes de las pintadas ponían guarimberos, temed, o sea... Es parte pues del mensaje que ellos quieren llevar a todo el mundo y demostrar que tienen el poder. Pero eso es una señal también que es interesante, que los cuerpos de seguridad españoles también observen, ¿no? Porque normalmente los que hemos salido de Venezuela a España hemos venido con la intención de buscar una mejor calidad de vida, de trabajar, de esforzarnos por dar lo mejor de nosotros al país que nos recibe, y también de buscar la manera de un auxilio para llevar a nuestra tierra la libertad. Pero esos grupos que probablemente quizás ni sean venezolanos, sino grupos extremistas que están radicados, pagados por el régimen, sería interesante saber de dónde vienen, porque ya el Tren de Aragua sabemos que ha llegado hasta los sectores más profundos de la sociedad latinoamericana, y Europa también presenta gente del Tren de Aragua, y no solo eso, sino que también tienen alianzas con los régimen sirio de Bashar al-Assad, que bueno, ahora derrocado, pero hasta hace poco también era de sus grandes aliados. Habría que ver por dónde vienen todas estas, sembrándonos el temor a los que estamos fuera de no hablar por los que no pueden hablar en Venezuela. Y lo mantendremos, somos las voces de los que no pueden hablar. Pero es que no es solo hablar por Venezuela y por la libertad y por la democracia de nuestro país, es también hablar por el país que nos ha acogido, porque cuando nosotros detectamos ciertas cosas, pues damos el mensaje a los españoles, intentamos dar esa voz de alerta, y claro, sus aliados no les interesa que los venezolanos expliquemos lo que está pasando en Venezuela, ni siquiera que expliquemos cómo pasó y cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy, porque lo que hablábamos antes es un libreto, es un manual, y si lo quieren poner en práctica y hay vocecitas por allí poniendo la zancadilla, pues no les conviene. Jorge, está claro. Exactamente por eso yo creo que estamos llegando a un punto que es importante echarles el cuento y que conozcan los apreciados amigos que nos escuchan y toda la comunidad. Justamente por eso nosotros tres nos hemos reunido para fundar la Alianza Democrática Internacional, ADI, Movimiento Humanitario. Inquietos como somos los venezolanos, con esa característica particular, para, entre otras cosas, definir 5 líneas de acción, pero básicamente acompañar esta lucha por la libertad, por la justicia, por supuesto extender nuestra mano amiga a todos los migrantes venezolanos que han llegado, que se están estableciendo legalmente en España,
y los que vendrán, porque de continuar esta situación de incertidumbre son muchas las familias que van a salir de Venezuela. También, por supuesto, ese sentimiento humanitario de poder ayudar a quienes permanecen en Venezuela. Y pues estamos dándole forma a esta agrupación, levantando esas banderas de justicia, de libertad, de democracia. Yo soy periodista y adicional a esto estoy abriendo mis canales de redes sociales para tratar de combatir la censura y autocensura. En Venezuela, después del cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007, hasta ahora se han cerrado 408 medios de comunicación social libres e independientes. El sesgo es impresionante. Hay una política comunicacional totalmente manipulada, donde los venezolanos, incluso quienes viven dentro del país, desconocen las noticias, los acontecimientos que se vienen registrando, que se vienen sucediendo. Y los periodistas que estamos fuera, que logramos salir a tiempo y que estamos distribuidos en todo el mundo, nos hemos puesto de acuerdo de abrir nuestras ventanas para poder informar a los que están adentro y a los que están afuera de estos hechos. Es así como constantemente venimos haciendo entrevistas, conversatorios y vamos transmitiendo casi que minuto a minuto acontecimientos nacionales e internacionales que tienen total influencia con la situación país. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos sentados, no podemos ser espectadores de lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que estamos convocados, estamos llamados a dar este paso al frente, como lo dije al comienzo del programa, a luchar por este país que nos vio nacer, que nos dio tantas oportunidades, un país que fue hermoso no solo para los venezolanos, un país que recibió a muchísimos inmigrantes hace unos cuantos años atrás. Se habla que Venezuela recibió a más de 3 millones de personas y entre esos casi 700.000 europeos. Se hablan de familias españolas que se instalaron en Venezuela, donde pudieron hacer fortuna, pudieron emprender, pudieron desarrollarse y paradójicamente su segunda o tercera generación son los que ahora están retornando a estos países. Lo cierto es que este país merece que demos la pelea. Además ha sido un país cuyos hijos han sido valientes, porque la pelea durante 27 años ha sido increíble. Mire, se peleó en el 2000, después en el 2002, después en el 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión. Chávez cometió un gran error, por fortuna, en su proyecto, y fue que no pudo intervenir las universidades, y ese movimiento estudiantil hoy día son los líderes que están a la cabeza de muchos movimientos opositores. Luego vino una masacre en el 2017, increíble, donde se agudizó la crisis de una manera bárbara, y estas luchas de calle que arrojaban más opositores muertos, más opositores detenidos, hasta el punto de que se inició ese éxodo masivo que hoy día lo estamos viendo, donde salieron talentos, salieron personas sumamente profesionales de un nivel alto, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, periodistas, y que estamos repartidos por el mundo. Entonces, como lo dije al comienzo, si bien quizás no es para que nosotros regresemos cuando se logre esa libertad, sí para que nuestros seres queridos que aún viven allí y para nuestros hijos y para esas generaciones futuras, pues ese es un país hermoso que está dotado de los mejores recursos naturales, de todo tipo geográficamente es impresionante, porque allí en Venezuela tenemos playas, pero también tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos selva, tenemos hielo. Es decir, es un país que ha sido bendecido por el Todopoderoso y que lastimosamente cayó en manos de estos delincuentes. Pues, caballeros, me gustaría estoy mirando el reloj, ¿no? Desgraciadamente el tiempo es limitado, ¿no? Y estaba diciendo, joder, ojalá... Es lo que nos pasa siempre que hablamos de Venezuela. Jorge, pero si falta muy poco tiempo, regáleme 50 segundos para decir lo siguiente. Ah, sí, claro. No hay ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos y Venezuela.
María Corina ayer ha salido, en las últimas horas salió a través de unos mensajes para aclarar. Es sencillamente una estrategia de Trump y al parecer detrás de esto hay muchas otras cosas, incluso temas de transición y una presión bárbara, pero Trump lo quiere hacer de manera pacífica. Entonces, no es que se acordaron petróleo por presos y cosas de estas. Eso es bueno aclararlo porque eso generó un impacto negativo entre la población y ya María Corina, nosotros invitamos a los españoles, a los venezolanos que nos escuchan a que busquen en redes sociales a nuestra líder, María Corina Machado, y entiendan un poco este mensaje donde ella aclara buena parte de lo que está ocurriendo en Venezuela y a propósito del ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y que las negociaciones que se están dando con la participación del gobierno legítimo de Venezuela. Es decir, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que ha sido la líder político de todo esto, se mantienen en conversaciones con la Casa Blanca y están al tanto de todo lo que se está proponiendo. Y yo pienso que esa transición se tiene que dar porque Venezuela no resiste más. Venezuela no resiste lo que está viviendo y yo creo que el mundo no va a poder resistir el éxodo terrible que se va a generar si en el corto plazo esto no se solventa. La transición es inminente. Tenemos las esperanzas y muchos la pierden a diario pensando que, bueno, ya pasó el 28, pasó el 10. Esto es una lucha que no tiene, lo ha dicho Darwin, tenemos 27 años luchando por volver a devolverle la libertad y la democracia a Venezuela. Hoy tenemos las pruebas de que a través de un proceso democrático vencimos a la dictadura y que no tiene otra opción de que irse. Es complicado porque es la fase más larga y la fase definitiva de lo que va a ser su salida y la entrada del nuevo gobierno. Doy gracias porque los gobiernos de Latinoamérica, la Unión Europea y muchos países están aportando su cuota de luz para que Venezuela sea libre. Jorge, y para terminar. Oye, si quieres presentar tú, me voy, ¿eh? No, y para terminar, ojo, no estamos de acuerdo con la migración ilegal. No estamos de acuerdo con las personas que llegan al margen de la ley. Creemos que la migración debe ser legal, que tienen que iniciar los trámites, consolidar ese proyecto migratorio, buscar, en este caso en España, todos los canales legales que lo lleve a estar legalmente establecido en este país y desde lo más profundo de nuestros corazones agradecer a España por las oportunidades que nos está brindando. Todos estamos a la expectativa de la nueva ley de inmigración que el 20 de mayo aparentemente pues ya entrará en vigor, pero siempre apoyando lo que es la legalidad, nada al margen de la ley. Eso es importante destacarlo porque no estamos de acuerdo con los desórdenes, no estamos de acuerdo con que vengan a abusar ni a cometer fechorías, delitos en cualquier país del mundo, menos en España, donde España ha sido tan bondadosa, ha sido tan espectacularmente abierta con los venezolanos y nosotros nos sentimos aquí sumamente contentos por todas estas oportunidades y sobre todo por lo más importante, por la oportunidad de comenzar una nueva vida. Una nueva vida y lo mejor que queremos es, por supuesto, que exista esta convivencia sana y que sea beneficiosa para todos. Y por eso. Y por eso Adi tiene las puertas abiertas para crecer y darle esa mano amiga a quienes hoy vienen llegando para que se cumplan los canales regulares y los procesos para dar lo mejor de sí, como te lo decía antes, a la tierra donde vas. Que así sea, ha sido un placer, lo dicho. Darwin, ¿quieres decir algo más? Gracias, Jorge. Gracias una vez más por darme la oportunidad. Ya me veía ahí cogiéndome otra vez. Pero para terminar. Espera, ¿no? Eso ha sido un placer. Haremos otro porque este se ha quedado corto, desgraciadamente, y esperemos, si Dios quiere, que sea para hablar pues de que hay democracia en Venezuela, ¿no? Amén. Que así sea y nada, un abrazo muy fuerte para los tres. Muchas gracias. Igualmente para ti, Jorge, gracias. A vosotros. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices, paz con Dios y podríamos decir los cuatro, ¿no?
váyase, señor Maduro, ¿no? Podríamos decirlo, Fuera ¿no? ya. Cuatro, ¿no? Fuera ya. Fuera, Maduro. Un abrazo y eso, y sean felices, paz, bien y sobre todo libertad.